Olam 7 Internacional presenta su noticiero profético, Señales del Fin, informando sobre los acontecimientos noticieros relevantes que giran en el mundo, que muestran el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Un noticiero que muestra los eventos proféticos predichos por nuestro Señor y su importancia para nuestra preparación. Dirigido por el hermano Eric Miranda, en vivo desde Panamá. Muy buenos días, queridos amigos que nos están mirando a través de este canal de Olam 7 Internacional. Pues contento de estar con ustedes una vez más en esta producción y además contento porque Dios nos da la vida, nos da la capacidad, nos da el don de poder expresar el conocimiento que hemos adquirido por medio de su inspiración divina que encontramos en las Escrituras y a través de los profetas que son relevantes para conocer la situación en la que nosotros nos encontramos. Le damos la bienvenida una vez más a este noticiero profético Señales del Fin, donde buscamos hacer una puntualización de aquellas noticias relevantes en las cuales podemos nosotros mostrar que la pluma profética ya ha hablado sobre ella o que tienen alguna relación con los escritos divinos. Así que quiero saludar a aquellas personas que nos están mirando de forma específica, aquellos que están allá en Nicaragua, al doctor Frank y su familia que ven este programa, también allá a los chicos que están detrás de cortinas llevando que toda esta información pueda salir a través del satélite y a través de los sistemas masivos de comunicación como es la internet, YouTube, Facebook y todas estas estos medios, ¿verdad?, electrónicos. También queremos saludar a nuestros amigos allá en Estados Unidos, en Texas, y también allá en California, en Los Ángeles. Ahora, tenemos ahora nuestros amigos en Sudamérica que nos están escuchando también y estamos contentos aquí en Panamá, por supuesto. Gracias por la sintonía que están teniendo con este programa. Bueno, hay muchísimas noticias. Panamá ha estado también bajo intensos aguaceros, lluvias torrenciales que hacen un poco imposible la labor de este medio, pero igual de contentos porque Dios siempre trae la lluvia a tiempo. Es parte de la temporada, la última fase de lluvia que hay aquí en Panamá, aunque ha habido algunas inundaciones para este tiempo. Ya estamos esperando que esto pronto termine. Hay otras noticias muchísimo más importantes que están saliendo en este momento y que todavía nos están señalando que la venida de Cristo se esté dando, pero bueno, queremos comenzar con ellos una vez tengamos esta oración en la cual invito a cada uno de ustedes a que con reverencia me acompañen, cerrando sus ojos, inclinando sus rostros para que el Señor esté con nosotros y pueda bendecir lo que hoy se va a realizar. Así que oremos. Amantísimo Padre, que estás en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu buen nombre. Hoy queremos darte la gracia por la vida y por la oportunidad que nos da de expresarnos libremente, de poder profesar nuestros principios cristianos, el obedecer el gran día de reposo que nos ha dado de sábado en sábado, y sabiendo que esta señal será la señal distintiva del pueblo que te adora de espíritu y de verdad. Deseamos, Señor, que en este programa las personas salgan bendecidas con la información proveída y también que puedan analizar su situación en este momento, que puedan ver que estamos viviendo los últimos días de este planeta. Ayúdanos a poder ver esto y hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Es nuestra petición el día de hoy, que elevamos humildemente en nombre de Cristo Jesús. Para Él siempre sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a comenzar una vez ya por todo, ¿verdad? Vamos a ver la primera noticia en la cual es considerado relevante para este momento, ya que los científicos todavía tratan
de indagar, tratan de buscar, tratan de encontrar las razones por las cuales los grandes mamíferos, los grandes reptiles gigantes que vivieron en la Tierra en muchísimos años atrás desaparecieron. Aún todavía siguen inventando nuevas teorías, haciendo nuevas conjeturaciones, pero vamos a ver que se basan solamente en el razonamiento humano, y cuando el razonamiento humano se aleja completamente de la revelación divina, esta siempre va a ir por un lado contrario a lo que fue la realidad. Así que todos aquellos que tienen fe en la palabra de Dios, todos aquellos que consideran que lo que Dios escribió está en la Biblia, podrían garantizar o podrían estar seguros de que sus estudios y sus revelaciones van por buen camino. Vamos a ver lo que sucede con esta noticia. Dice de la siguiente forma: los dinosaurios no se habrían extinguido si el enorme meteorito hubiera caído en otro lugar. Como vemos aquí, la especulación de la ciencia está llevándonos a que la extinción de los animales fue producto de un gran meteoro que cayó en México, en el Golfo de Yucatán. Entonces, en sus análisis, sus estudios, ellos están mirando que si este meteorito que ellos suponen que cayó en esta bahía o en el mar cerca de México, hubiese caído en otro lugar, probablemente estuvieran los dinosaurios vivos. Vamos a leer un poco la noticia. Dice así de esta forma: los dinosaurios reinaron durante más de 160 millones de años, pero su dinastía terminó en forma de cataclismo hace 66 millones de años, cuando un asteroide se estrelló en la península de Yucatán, México, en su sitio conocido como el cráter de Chicxulub, y abrió el camino para que los mamíferos y con el tiempo los humanos heredaran la Tierra. Sin embargo, según algunos científicos, si el impacto extraterrestre hubiese ocurrido en cualquier otro lugar, como en el océano o en el interior de otros continentes, sería posible que los dinosaurios hubieran podido sobrevivir, de acuerdo con un estudio publicado el 9 de noviembre en la revista Science Report. Solo el 13% de la superficie de la Tierra albergaba los componentes necesarios para que la colisión cósmica se convirtiera en este suceso específico de extinción masiva. Creo que los dinosaurios podrían seguir vivos si el asteroide hubiese impactado en cualquier otro lugar, comentó en un correo electrónico Kuni Kayo, paleontólogo de la Universidad de Tohoku en Japón y autor principal del estudio. Otros investigadores cuestionaron sus descubrimientos. El estudio afirma que cuando el asteroide, con un diámetro de aproximadamente 9 kilómetros, cayó en la costa de México, se estrelló contra una fuente rica en azufre e hidrocarburos ubicados en roca sedimentaria. Las temperaturas abrasadoras en el cráter creado por el impacto posiblemente hicieron estallar esos combustibles, lo que debió arrojar hollín sulfuro a la atmósfera en cantidades suficientes para bloquear el sol y cambiar el clima, lo que propició el colapso de los ecosistemas completos y la extinción de 3/4 partes de las especies sobre la Tierra. Bueno, este es uno de los informes, ¿verdad?, que está dando esta publicación acerca de este estudio que se está publicando allá en Japón, acerca de que este meteoro que cayó en la península de Yucatán, debido a que el lugar era rico, bueno, en estos elementos, ocasionó que los dinosaurios se extinguieran en el mundo. Pero miremos ahora cuán alejado está de la realidad. Por eso les digo, hermanos, nosotros los adventistas del séptimo día, los que creemos en su palabra y creemos en el espíritu profecía, nosotros debemos de aferrarnos firmemente a ellas y de defenderlo, ¿ok? El problema es que muchísimos adventistas, siendo también científicos, prefieren mejor obviar los escritos de Ellen G. White o de la Biblia
para llegar a una posición muchísimo más cómoda con sus colegas para no ser tratados como locos. Esto es una gran realidad, eso existe hoy en día lastimosamente, pero cualquier persona que estudia la naturaleza puede saber que algo grande la creó. Y hay una corriente científica hoy en día donde habla acerca del gran arquitecto o the engineer, como tal vez dicen en inglés, donde muchísimos hoy en día afirman que todas las cosas creadas, estudiándolas muy profundamente, puede dar luces de que algo grande, un arquitecto divino, un gran creador, fue el que las originó. Bueno, así hay muchísimas corrientes en el mundo hoy en día. Hay una corriente de científicos que están hablando acerca del engineer o el arquitecto divino y están dando muestras de que esto es una realidad. Pero el problema es que nosotros, los que creemos en la palabra de Dios y la pluma inspirada, nosotros no defendemos lo que ella dice ante otros y preferimos mejor dudar o preferimos mejor tomar una posición en la cual estemos muchísimo más cómodos ante otros. Y ese es un problema. Vamos a leer lo que dice la pluma inspirada al respecto. Dice de esta manera en Consejos para la Iglesia, perdón, vamos a buscar nuevamente. Ahora sí, aquí lo tenemos. Dice de la siguiente forma en Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, en la página 727. Dice: los más profundos estudiosos de la ciencia se ven constreñidos a reconocer en la naturaleza la obra de un poder infinito. Sin embargo, para la sola razón humana, la enseñanza de la naturaleza no puede ser sino contradictoria y llena de frustraciones. Solo se la puede leer correctamente a la luz de la revelación. Ok, primer comentario que nosotros hacemos acerca de esta cita, en la cual estamos colocando con un propósito, es que los estudiosos de la ciencia, al ver sus descubrimientos, no pueden otra cosa que negar que hay algo superior a nosotros que la creó por el orden en el que se encuentra, porque destruye completamente las teorías evolutivas que existen. Por ejemplo, tenemos el caso del flagelo, donde tiene un mecanismo de cola que rota, gira y que puede cambiar de sentido, de giro, para cambiar entonces su dirección. Y el mecanismo que tiene y que ha sido estudiado profundamente, ya claro, con microscopios super potentes, han descubierto que tiene una maquinaria muy similar a la de un engranaje de un motor fuera de borda. Entonces la pregunta es cómo algo como esto pudo haber evolucionado: una cola, un rotor, un estator, un mecanismo de embrague pudo haber evolucionado sin que haya habido un diseño, ¿verdad? Una dirección hacia esa evolución. Y esto hace que muchísimos científicos estén mirando que la naturaleza muestra que algo grande, algo mayor que nosotros, ha sido el diseñador o creador de todas estas cosas. Así que la mente no puede conocer con exactitud todas estas cosas a menos que no sea guiada por la palabra de Dios, que lo lleva a ese conocimiento correcto. Sigamos leyendo. Dice: todos los que contradicen la palabra de Dios es mera suposición. Si usted ve esto de los dinosaurios, es mera suposición. Esto del Big Bang, esta teoría, porque todavía es una teoría, aunque todo el mundo la acepta como si ya fuese una ley, es una simple suposición. Lo que escribió Darwin todavía es una simple suposición, esta teoría
de la evolución. Y ahora esta noticia que estamos leyendo es una simple suposición. Quien tenga el conocimiento de Dios y su palabra tendrá una fe fundamentada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. La Biblia no debe ser sometida a la prueba de las ideas y la ciencia del hombre. Lo correcto es someter las ideas humanas a la prueba de la norma infalible. Quien actúe así sabrá que la palabra de Dios es verdad y que la verdad nunca se contradice. Todo lo que aparezca en las enseñanzas de la así llamada ciencia que contradiga las verdades de la revelación de Dios será mera suposición humana. Y una de estas meras suposiciones humanas es la que contradice los días literales y habla de que el mundo tomó millones y millones de años para formarse tal cual como es, y otros millones y millones de años para que los animales, el hombre y los organismos vivos existiesen. Todo es mera suposición. Si nosotros llevamos a las probabilidades que hay para que por lo menos una célula pudiese existir, o sea, un organismo vivo, y cuando hablamos de un organismo vivo, tiene un código genético que es como un software, un programa, donde está escrito cómo va a actuar este organismo. Bueno, primero tenía que haberse creado el cromosoma, ese código genético dentro de un núcleo para poder darle vida a algo. Así que cómo poder crear un código, un lenguaje codificado genéticamente para que dé vida a un organismo. O sea, ¿cómo la ciencia podría explicar esto? Ahora una célula fue evolucionando, dice, ¿cómo una célula puede haber tomado una decisión y decir, oye, bueno, yo quiero convertirme en un organismo vivo? O sea, es una célula tan inteligente de esta forma para llegar a determinar que quiere evolucionar y decir, bueno, yo quiero ser ahora un organismo vivo mucho más complejo y ahora yo quiero formar, por ejemplo, la ciencia enseña que hubo como un anfibio, un pez dentro del agua, ¿verdad? ¿Cómo ese organismo vivo, las células que componen ese organismo vivo? Una dijo, bueno, yo quiero ser huesito. Otra dijo, yo quiero ser cerebro. Otra dijo, yo quiero ser corazón. Oh, bueno, yo quiero ser sistema nervioso. Y fueron evolucionando a tal modo que pudieron entonces crear el primer ser vivo. Esto es pura suposición, pura especulación. Y hermanos, nosotros debemos siempre llevar la palabra de Dios en primer lugar para estas cosas, ¿ok? Sigo leyendo. Dice de la siguiente forma, en la tierra, en las montañas y en los valles se encuentran huesos de seres humanos y de animales, los cuales muestran que existieron animales y seres humanos mucho mayores de los que existe hoy día. Como vemos aquí, la palabra de Dios está refiriéndonos a que sí existen huesos de animales, sí existen personas que vivieron y que tenían tamaños superiores a los que hoy en día se encuentran. Así que esto es una realidad. Hubieron personas de tamaño gigantesco. Dice, sigo leyendo, dice de esta forma, a veces también se encuentran instrumentos de guerra, así como madera petrificada, debido a que los huesos encontrados son mucho más grandes de lo que los humanos y animales que viven actualmente o que han vivido por muchas generaciones pasadas. Algunos concluyen que la tierra fue poblada mucho antes del registro de las creaciones por una raza de seres de tamaño muy superior a la de la actualidad. Los que razonan de esta manera no tienen una noción adecuada del tamaño de las personas, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en la tierra. Bueno, en esta cita nosotros podemos ver claramente que la pluma inspirada está señalando que muchos están concluyendo que la tierra es muchísimo más vieja
de lo que el registro bíblico comenta. Y esta es la suposición de los científicos, y no es de ahora, esto es hace de vieja data. Y la pluma inspirada reveló que esto es un gran error. Pasamos entonces a la siguiente cita. Ahora dice: sin la historia de la Biblia, la geología no puede probar nada. Cuando los seres humanos no toman en cuenta la palabra de Dios y tratan de explicar la obra creadora del Señor mediante la aplicación de principios naturales, se aventuran sobre un océano ilimitado de incertidumbre. ¿De qué manera realizó Dios la obra de la creación en 6 días literales? Dios nunca lo reveló a los mortales. Sus obras creadas son tan incomprensibles como lo es su existencia. Aquí miramos nuevamente lo que nos está diciendo, que sin la historia de la Biblia, la geología no puede probar nada. Así que si los geólogos quieren conocer realmente la verdad, lo primero que tienen que hacer es buscar la Biblia y ver qué es lo que dice la Biblia. Y ahora buscar en sus estudios, ¿verdad?, el camino que las Escrituras ya están señalando que es. Esto es la verdad. Pero bueno, la ciencia se ha divorciado de la fe, la ciencia se ha divorciado de la palabra de Dios, por lo tanto trata de buscar razonamientos humanos completamente, llevando la razón por encima de lo que Dios ha dicho, y como vemos, no concluyen absolutamente nada, solamente es mera especulación que se transmite todos los días, y se habla tanto de eso como si ya fuera una gran verdad. Hemos dicho, como el asunto del Big Bang, usted pregunta a las universidades, incluso a cristianos que están en las universidades, y se le pregunta de esto, le va a decir, bueno, el Big Bang fue lo que originó la creación de este mundo. Así que hay muchísimas citas. Voy a leer otra más para quedar más firme en este sentido. Dice la siguiente forma: pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los que razonan con tanta seguridad en cuanto a sus descubrimientos no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces. Los vestigios que se encuentran en la tierra dan evidencia de condiciones que en muchos casos eran muy diferentes a las de las actuales, pero el tiempo que estas condiciones imperaron solo pueden saberse mediante las sagradas escrituras. En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podría desentrañar. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente fueron sepultados, y de esta manera preservados para probar las generaciones subsiguientes que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas establecieran la fe de los hombres en la historia sagrada, pero estos, con su vano raciocinio, caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos. Al usar mal las cosas que Dios les dio para su beneficio, la convierten en maldición. Y eso, querido hermano, es lo que está pasando hoy en día, y tenemos que señalarlo, que estas noticias que hablan acerca, ahora, si la roca esta meteórica que cayó en la península de Yucatán no hubiese caído ahí, hubiera caído en otra parte, los dinosaurios existieran. Esto es una gran falsedad. Aquí claramente el registro bíblico nos está diciendo que fue un diluvio y que Dios destruyó a este mundo. No puede haber de otra forma. Así que, bueno, con esto pasamos entonces a la siguiente noticia. En la siguiente noticia tenemos ahora acerca del alcohol. Hay un nuevo reporte que nos habla de que si bebes alcohol hay un mayor riesgo de cáncer. Miramos la noticia. Dice de la siguiente forma: si bebes alcohol hay un mayor riesgo de cáncer, o todo lo contrario.
Dice de esta forma: el título provocó un ataque de pánico entre algunos de mis amigos. Con base en evidencia, la Asociación Estadounidense de Oncología Clínica advirtió que incluso beber poco alcohol puede aumentar el riesgo de padecer cáncer. Una vez más nos informan que algo que comemos o bebemos nos va a matar. Una vez más tenemos una oportunidad. Discutir de una forma menos alarmista sobre el riesgo y cómo se comunica puede hacernos más felices y quizás más saludables. Comencemos con el hecho de que es fácil utilizar estudios para hablar sobre el cáncer. Nada lo ilustra mejor que el estudio clásico del 2013 que analizó la investigación sobre 40 ingredientes típicos seleccionados de un libro de cocina común y corriente. Los investigadores descubrieron 264 estudios diferentes que se referían a por lo menos uno de esos ingredientes. Su conclusión depende de donde busque. Puede encontrar evidencias que afirman que casi todo lo que comemos se asocia tanto con altos índices de cáncer como con bajos índices de cáncer. El meollo del comunicado de la Sociedad de Oncología es que existe una cantidad razonable de evidencia que sugiere una asociación entre algunos tipos de cáncer y el alcohol. Específicamente, se refiere al cáncer orofaringeo y de la laringe, el cáncer del esófago, el carcinoma hepatocelular, el cáncer de mama y de colon. Reconocen que los mayores riesgos se representan en aquellos que beben mucho, pero advierten que incluso beber con moderación puede aumentar el riesgo de cáncer. En Estados Unidos, dice además el comunicado, el 3.5% de las muertes por cáncer son atribuidas al alcohol. Por supuesto, esto significa que un 96,5% de las muertes por cáncer no son atribuidas al alcohol. Si eliminamos la ingesta del alcohol en exceso, que nadie considera saludable y en la que el vínculo entre el consumo y la enfermedad es más seguro, ese número aumenta. Si también eliminamos a los que fuman, se cree que fumar intensifica la relación entre el alcohol y el cáncer. El número de muertes por cáncer que no se puede atribuir al alcohol se acerca al 100%. Bueno, como vemos aquí, según el periodista, nos está tratando de llevar a pensar de que de acuerdo a cómo tú orientes la noticia, pues ese es el impacto que va a causar. Si nosotros buscamos, por ejemplo, noticias que no hablen acerca de cáncer, pues es lógico que todos los estudios nos van a referir a que todas las cosas que comemos nos va a producir a cáncer. Y si nosotros buscamos lo contrario, vamos a encontrar entonces reportes científicos donde va a decirnos completamente lo contrario. Entonces, pareciera como que al final todas las cosas es un vaivén de mera especulaciones y nada cierto al respecto. Entonces, el punto es ahora que las entidades oncológicas han demostrado a través de estudios científicos que el alcohol, aunque sea moderado, tiene cierta incidencia de cáncer, ¿ok? O tiene incidencia en cáncer, aunque sea bajo consumo. Si tenemos la idea, por ejemplo, de que beber vino fermentado es bueno, de acuerdo a estudios, para la digestión y tenemos esa costumbre de beber vino fermentado, entonces decimos, bueno, esto es para la salud. De hecho, hay estudios que demuestran que es bueno hasta para el corazón, pero lo que no demuestran esos estudios es que el jugo de uva, ¿verdad? El vino no fermentado contiene todos los antioxidantes que ayudan a eliminar aquellas grasas o colesteroles que están en las arterias del corazón. Pero la fermentación lo que hace entonces es dañarlo, ¿ok? Eso lo vamos a ver en lo que dice la pluma inspirada al respecto, en la cual nosotros podemos tener la certeza, la convicción y la seguridad de las cosas solamente por medio de ella y sus escritos es que podemos estar seguros. Entonces, ¿qué podemos decir del periodista? ¿Tiene la razón o no tiene la razón? Bueno, vamos a verlo entonces con estas citas. Dice de la siguiente forma: Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Escuchen esto, el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan.
tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre, y subyugarán de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Bajo la influencia del licor, los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido, haciendo que los hombres tomaran alcohol. Satanás los degradaría cada vez más. Miren lo que dice la pluma inspirada y es muy claro al respecto. Dios dio el vino era bueno. Bueno, tenemos ahora el conocimiento claro, exacto, a través de la ciencia, de los beneficios de los antioxidantes del vino. ¿Ve? Pero Satanás ahora dice, bueno, quiero hacerle daño al hombre, pero voy a hacerle daño con la misma cosa que Dios quería hacerle beneficio. Entonces alteró. Entonces la composición química del vino no fermentado, fermentándola entonces y haciéndola perjudicial para el ser humano, y de esta forma hacer el mayor daño posible. Así que ahora, leyendo y tomando referencia a esta cita, ¿qué podemos decir entonces de este reporte noticioso? ¿Qué dice estos estudios oncológicos acerca de la incidencia de cáncer para aquellos que beben entonces alcohol de forma moderada? Por supuestamente nos inclinamos a que es cierto completamente y que todas estas cosas se están llevando a una gran crecimiento de la población de cáncer, ¿ok? Vamos a leer algunas otras cosas más, porque no solamente el vino, hermanos, no solamente el vino está trastocando y está dañando todo esto, también tenemos lo que es el consumo de la carne. Y ya hay que tener entonces consideración con lo que vamos a leer en estos momentos sobre la carne, porque está en estos momentos acabando con muchísimas vidas de cristianos, ¿ok? Muchísima vida de cristianos. Muchísimos hoy en día están tomando argumentos que no están siendo llevados por la pluma inspirada, argumentos que lo que hacen es satisfacer sus apetitos pervertidos y sus consumos de carne, llevándolos a una vida degradada, miserable y sobre todo alejada completamente de lo que Dios quiere. Leamos ahora el consejo para la iglesia en el página 413, dice de la siguiente forma: por la luz que Dios me ha dado, sé que la incidencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne. Escúcheme esto: por la luz que se me ha sido dada. Te está hablando así la pluma inspirada. Leo literalmente: por la luz que Dios me ha dado, sé. No es una condición de duda, el verbo sé determina que hay seguridad en lo que se va a escribir a continuación, que la incidencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carnes. En muchos puntos los peces se contaminan con las inmundicias que se alimentan y llegan a ser causa de enfermedades. Tal es en especial el caso de los peces que tienen acceso a las aguas del albañal de las grandes ciudades. Los peces que se alimentan de lo que arrojan las alcantarillas pueden trasladarse a aguas distantes, y ser pescados donde el agua es pura y fresca. Al servir de alimento llevan la enfermedad y la muerte a quienes ni siquiera sospechan el peligro. Los efectos de una alimentación con carne no se advierten tal vez inmediatamente, pero esto no prueba que esa alimentación carezca de peligro. Pocos se dejan convencer de que la carne que ha comido es lo que envenenó su sangre y causó sus dolencias. Muchos mueren de enfermedades debidas únicamente al uso de la carne, sin que nadie sospeche la verdadera causa de muerte. Miren qué interesante y cómo esta cita nos está diciendo que muchísimas de las muertes que se están llevando hoy en día es producto de esto. Así que no es el alcohol solamente, muchísimo tiene que ver la carne. Y el problema es que la carne es un estimulante. Ya nosotros hemos leído esto ya millones de veces. La carne es un estimulante y los científicos han corroborado que los estimulantes menores llevan a los estimulantes mayores. Una vez que nosotros tengamos un apetito pervertido por la estimulación, entonces nosotros vamos a querer buscar muchísima más
excitación, ¿ok? Leamos otra cita al respecto. Dice, los que usan carne, escuche esto, los que usan carne desatienden todas las advertencias que Dios ha dado concerniente a esta cuestión. No tienen evidencia de que andan en sendas seguras. No tienen la menor excusa por comer carne de animales muertos. La maldición de Dios descansa sobre la creación animal. Muchas veces cuando se come carne, ésta se descompone en el estómago y produce enfermedad. El cáncer, los tumores y las enfermedades pulmonares son producidas mayormente por el consumo de carne. Ojalá que todos pudieran discernir estos asuntos como me fueron presentados. Todos aquellos que ahora son tan descuidados, tan indiferentes con respecto a la edificación de su carácter. Los que defienden el régimen a base de carne nunca abrirán sus labios para justificar un apetito que requiere la muerte de los animales. Escuche esto, lo voy a repetir nuevamente y esto es muy importante. Los que defienden el régimen a base de carne nunca abrirán sus labios para justificar un apetito que requiere la muerte de los animales. Tal régimen contamina la sangre de sus venas y estimula las propensiones animales inferiores. Debilita la percepción aguda y el vigor de pensamiento para entender a Dios y la verdad y para lograr un conocimiento de sí mismo. Las personas que comen carne nunca van a hablar acerca de dejar comer la carne. ¿Ok? He escuchado tantos argumentos y argumentos tan ridículos y a veces es tan desviado de la verdad. Muchos he escuchado decir, bueno, lo que pasa es que eso antes no era así. Dios permitió los animales que se puedan comer, pero permitió ciertas especies sí, otras especies no, y lo dice en el libro de Levíticos y estas cosas. He escuchado a otros decir, por ejemplo, no, Elías comía carne y Elías fue llevado al cielo. Hermanos, no saquemos un versículo y hagamos una doctrina de ello. Si usted busca en la pluma inspirada, usted va a encontrar miles de citas donde va a decir que la carne es perjudicial, que no debemos alimentarnos de carne, que la carne produce cáncer, que la carne produce enfermedades, que miles están muriendo debido al uso de la carne, y pretender que debemos comer carne y que Dios lo permite, porque en Levíticos nos dice los tipos de alimentos que nosotros debemos comer. Por favor, la pluma inspirada nos está dando una nueva luz acerca de lo que Dios quiere con nosotros. Lo que Él ha permitido anteriormente no significa que hoy lo esté permitiendo, y estamos siendo juzgados por la luz que se nos ha dado. Y si nosotros hacemos un vistazo nuevamente a la historia, nosotros vamos a ver que Dios siempre condujo al pueblo a que quitara de su régimen alimenticio la carne, pero por su testarudez Dios permitió, ¿verdad?, ciertas cosas, pero que no va a permitir ahora. ¿Por qué? Porque los animales están sufriendo a causa del pecado y a causa de las enfermedades. Los animales ya no eran como los animales de antes. Hoy los animales, por ejemplo, un ganado o un pollo está siendo inyectado ya tantas veces de antibióticos y de hormonas, hermanos, que esto entonces está contaminándonos y llenándonos de tumores. No solamente la carne en sí, sino toda esta cantidad de fármacos, todo este cóctel de drogas que están haciendo que los animales tengan, estos están siendo ingeridos por nuestras bocas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque es muy peligroso, y el querer mantener nuestra posición terca de comer lo que Dios ahora nos está prohibiendo, nos va a llevar a la muerte, y no a la muerte terrenal, sino a la muerte eterna. ¿Okay? Y esto, como le digo, es importante que nosotros lo tengamos presente. Okay. Vamos entonces a la siguiente noticia. Una noticia muy lamentable y que pasó en Inglaterra. Realmente pues es maquiavélico los ataques que se están dando con ácido sobre las personas, y lo hemos visto
en centros donde las personas están caminando o en centros donde se están reuniendo las personas, llega uno con una botella de ácido y rocea en sus rostros o en sus cuerpos este elemento corrosivo. Leamos. Dice, un joven arroja ácido en una discoteca de Londres quemando a 22 personas. Vemos aquí la imagen del sospechoso. Dice, el joven de 25 años ha sido declarado culpable del ataque con ácido después de que la policía metropolitana difundiera las imágenes del interior de la discoteca. Roció la sustancia corrosiva en un club nocturno mientras él se protegía detrás de un hombre. Esto pasó en Londres. Dice, Londres, un joven ha sido declarado culpable de herir a 22 personas tras rociarlas con ácido en una discoteca de Londres. Arthur Collins, de 25 años, roció la sustancia corrosiva en el club nocturno Mangle en Hackney, mientras él se protegía detrás de un hombre. El video interior del club difundido por la policía metropolitana muestra a Collins agarrando una botella de ácido que lleva en su bolsillo y luego la arroja con fuerza a la cara de uno de los hombres con la que discutía. El hombre cae al suelo mientras Collins lanza 2 veces más el contenido de la botella, salpicando a la gente en la pista de bailes. Aquí vemos cómo este hombre entró a la discoteca y realizó pues esta terrible maniobra. Realmente qué triste que personas como esta hermosa joven fuese quemada, ¿verdad? Sus rostros y parte de su cuerpo con esta sustancia. De otras muchachas que también estaban en él fueron atacados por este hombre. Realmente ha sido terrible lo que ha pasado pues en Londres. Como le digo, no es el único, y ya es una forma de ataque que se está realizando en estos momentos, ¿verdad? Allá aquellas grandes ciudades. Es algo realmente terrible. En otra noticia, y queremos señalar lo que está pasando en Irán. Más de 530 fallecidos ahora en un terremoto en Irak. Vamos a leer la noticia rápidamente. Dice, aumentan a 530 los fallecidos en el terremoto de Irán e Irak. El gobierno iraní decretó el día de hoy de luto nacional para honrar a las víctimas del sismo, el más grave registrado en Irán desde el 2003. Escuche la noticia y lo que esto está diciendo, y esto es lo que hemos estado advirtiendo, que son señales del tiempo del fin, donde cada día los periódicos están mostrando escenas de desastres que van cada día en aumento. Nunca antes se había registrado, habíamos leído anteriormente, nunca antes había un huracán de esta magnitud. Las velocidades de los huracanes rompieron récord, los terremotos ahora rompen récord también. Bueno, así está pasando en el mundo hoy en día, y esto tiene que hacernos despertar. Seguimos leyendo. El gobierno iraní decretó el día de hoy de luto nacional para honrar a las víctimas del sismo, el más grave registrado en Irán desde el 2003, cuando perdieron la vida 31,000 personas, ¿ok? Es el más grave registrado en Irán desde el 2003. Dice de la siguiente forma, al menos 530 personas murieron y 7.800 resultaron heridas en el terremoto de 7.3 grados que se registró en el pasado domingo en el oeste de Irán, revelan las últimas cifras oficiales difundidas hoy. Estos nuevos datos suponen un aumento considerable en el número de víctimas mortales causadas por el sismo en la provincia de Kermanshah, fronteriza con Irak, cuyo balance ayer eran de 430. La cifra de víctimas se han ido incrementando con el paso de las horas y con el avance de las tareas de retirada de los escombros de las cerca de 30,000 viviendas destruidas.
El gobierno iraní decretó el día de hoy de luto nacional para honrar a las víctimas del sismo, el más grave registrado en Irán desde el 2003, cuando perdieron la vida 31.000 personas. Las autoridades han movilizado a todos los cuerpos de seguridad, incluido el ejército, y de los guardianes de la revolución para acelerar las tareas de rescate y ayudar en la entrega de ayuda. Sin embargo, las decenas de miles de damnificados reubicados en tiendas de campaña se quejan de que las ayudas no son suficientes. Bueno, estas son parte de lo que está pasando ahorita mismo allá en ese país de Irán y también que es parte de Irak. Y bueno, como les decía, pues es lamentable lo que estamos viendo. Cada día hay más muertes. No acaba de pasar el terremoto acá en México, cuando ya vemos que en Irán también están sufriendo lo mismo. Definitivamente cosas grandes están pasando, hermanos, y tenemos que estar alertas sobre todas estas cosas. Tenemos que recordar, por ejemplo, los ángeles no nos van a acompañar a lugares donde no se esté hablando de la palabra de Dios, o lugares donde no estamos constantemente elevando nuestros pensamientos a Dios. Quiero decir que los ángeles de Dios no nos van a resguardar si nosotros entramos a lugares nocturnos, a clubs o discotecas o centros de bailes. Si nosotros estamos metidos en unos lugares donde donde no deberíamos estar, definitivamente los ángeles de Dios no nos van a acompañar. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, donde nosotros nos encontremos, porque de lo contrario no vamos a ser protegidos. Recuerdo que estando nosotros en un lugar que se llama Puerto Armuelles, aquí en Panamá, nosotros estamos en casa y la mayoría de las personas estaban festejando lo que era la víspera de Navidad, un 24 de diciembre, alrededor de las 12:30. Hubo un gran terremoto en Puerto Armuelles. Bueno, gracias a Dios no causó muchísimos daños. Sí cayeron muchísimas viviendas, muchísimas edificaciones. Algunas personas perdieron la vida por este terremoto, pero la magnitud de él no fue tal de que causó realmente una devastación, pero sí fue muy, muy peligroso. Bueno, a esa hora muchísimas personas estaban celebrando en las discotecas, en los centros de bailes, y se escuchan muchos testimonios donde personas salían gritando, diciendo que ya el fin del mundo había llegado, que el fin del mundo había llegado, y que entonces al correr salían con muchísimo pánico. Bueno, esto es lo que sucede. ¿Qué tal si uno pierde la vida en uno de estos centros? Sería realmente lamentable, Por eso tenemos que tener cuidado donde nosotros nos reunimos, hermano, para poder entonces saber que si algo nos llega a pasar, vamos a morir en la paz del Señor, sabiendo que vamos a ser resucitados en la primera resurrección. Bueno, hay otra noticia que yo quisiera llevar en este momento. Por ejemplo, vamos a ir a la prensa. La prensa, un periódico popular de Panamá, nosotros vemos también que nos señalan que hay diversos tiroteos en California. Dicen algunos noticieros, diversos tiroteos en California dejan 3 muertos y varios niños heridos. Todavía siguen este tipo de tiroteos en los Estados Unidos. Es algo realmente que está saliendo ya fuera de la normalidad. Dice, 3 personas murieron este martes 14 de noviembre en diversos tiroteos en la zona rural del norte de California, y el agresor fue abatido por la policía. Alumnos de una escuela primaria fueron heridos a tiros. No estaban claros si el agresor era uno de los 3 muertos de la que se informó.
El subcomisario del condado de Tehama, Phil Johnson, dijo que a una televisora que se investigan a menos 5 escenas de crímenes y alrededor de la escuela en el rancho Tehama en Reserve, unos 210 kilómetros al norte de Sacramento, la capital estatal donde están ocurriendo estas cosas. Jenny Quiz, una empleada administrativa del distrito escolar de Corning Unions, dijo que no hubo muertos en la escuela, pero que varios alumnos sufrieron heridas. Ok, aquí vemos que todavía la situación está muy caliente en los Estados Unidos de Norteamérica. Todavía sigue los tiroteos y las matanzas. Acaba de salir una noticia hace poco acerca de que se persigue a un homicida en serie. Bueno, como decimos, es lamentable lo que está pasando en estos momentos. Vamos a ver si podemos encontrarlo. Aquí tenemos, es en Tampa, Florida. Dice de la siguiente forma: policía de Tampa busca a un asesino en serie. Cosas que habíamos dicho que pasan, ¿verdad? Que muchísima de la popularidad que se da por medio de la prensa sobre homicidio famoso ha hecho que otros quieran imitar o que quisieran hacer muchísimo más grande, y esto es lo que está pasando actualmente. Dice la policía escudriñaba este martes 14 de noviembre una zona de Florida tras hallar una cuarta víctima de la que parece ser un asesino múltiple. La policía de Tampa informó que habitantes del vecindario Seminole Heights reportaron haber escuchado disparos poco antes de las 5 a.m. del martes. Cuando llegaron los uniformados, hallaron en la calle un cuerpo de Ronald Felton, de 60 años. La policía afirma que Felton cruzaba la calle para encontrarse con una persona cuando alguien vino por detrás y le pegó un tiro. El portavoz Stephen Hegarty dijo que los detectives aún no han determinado si el crimen de Felton está relacionado con 3 asesinatos en 10 días ocurridos el mes pasado que llevaron a una mayor presencia policial. Todos estaban solos y se estaban bajando de un autobús cuando fueron acribillados sin razón aparente. A ninguno se les quitó su pertenencia. Esto debe terminar, dijo el alcalde Buckhorn en conferencia de prensa el martes. Buscaremos a esta persona hasta que la hallemos. Así vemos que el mundo está cada día más loco. El mundo cada día está viviendo maldades cada vez muchísimo más horrendas. Usted puede imaginarse que bajándose de un autobús alguien inmediatamente le dispare. Es realmente terrible lo que está sucediendo. Así que, bueno, el tiempo se nos ha acabado, queridos amigos. Queremos agradecerle por su compañía, queremos agradecerle por estar con nosotros constantemente mirando este programa y deseando que Dios los acompañe. Olam 7 Internacional presentó su noticiero profético, Señales del Fin, informando sobre los acontecimientos noticieros relevantes que giran en el mundo, que muestran el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Un noticiero que muestra los eventos proféticos predichos por nuestro Señor y su importancia para nuestra preparación. Dirigido por el hermano Eric Miranda, en vivo desde Panamá.